Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les mando un fuerte abrazo y un fuerte saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. El día de hoy levanto esta mesa para prepararles un pequeño aperitivo y así poder abrir el apetito de la palabra. El día de hoy quiero compartirles lejem y yayin, que viene siendo pan y vino, para que así después podamos comer lo que viene siendo la carne y la sangre del Mesías. Bueno, vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a dar tres tipos de interpretaciones, que viene siendo en letra, en simbolismo, que es el pictográfico, el lenguaje puro de los antiguos, y también lo que viene siendo en números. ¿Ok? Recordemos que la palabra en Deuteronomio 17, Mateo 18, Deuteronomio 19, Primera de Juan 1, Primera de Juan 5, nos habla referente en que la escritura tiene que tener 2 o 3 testigos para que lo que se esté diciendo sea verdad. Bueno, vamos a dar inicio con Bereshit, como lo podemos apreciar en la portada, en Bereshit 1:1. Bueno, damos inicio a lo que viene siendo Bereshit 1:1, Génesis 1:1. Dice: en el principio atravesó Yahweh los Shemaín y la Haaretz. Bueno, vamos a interpretarlo primero que nada en letra, ¿no? En el cual podemos apreciar aquí algo muy interesante que habla que atravesó los cielos y la tierra. Pero la primera palabra es en el principio. En el principio, ¿cómo lo podemos apreciar? Recordemos que hay tres principios. Está el principio del creador, el principio de la creación de los cielos y el principio de la creación de la tierra. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante entenderlo porque aquí de lo que viene siendo la creación del creador, este principio viene en el libro de Yohanan, ¿ok? Veamos. Yohanan. Y en este otro viene en el libro de Enoch. Y este otro viene en el libro de Bereshit. ¿Vale? Entonces, aquí podemos ver lo que viene siendo tres tipos de creaciones, en el cual en el libro de Yohanan, en el libro apócrifo de Yohanan, que viene siendo Juan, viene cómo fue la creación del creador, cómo se hizo a sí mismo y cómo creó los ángeles. En el libro de Enoch vemos cómo creó los Shemaín, y en el libro de Bereshit vemos la creación de lo que viene siendo los animales y todo lo que habita en la tierra. Entonces, seguimos avanzando y dice así: atravesó Yahweh los Shemaín y la Haaretz. Bueno, es lo que acabamos de compartir. Como es un verso pequeño, recordemos que es una pequeña porción para empezar a abrir el apetito de la palabra, de su enseñanza. Vamos a seguir con lo que viene siendo los símbolos, que viene siendo el pictográfico. En el pictográfico, recordemos que el pictográfico tiene lo que viene siendo símbolos y tienen un significado, ¿ok? Para aquellas personas que por primera vez me escuchan o que están escuchando o que nunca habían escuchado hablar del hebreo pictográfico, recordemos que el hebreo pictográfico tiene un valor numérico, tiene lo que viene siendo una letra y un significado, ¿ok? Entonces, esta primera letra que vemos de este lado viene siendo la letra Aleph. Recordemos que el hebreo es de derecha a izquierda. Entonces, esta letra que significa Aleph, tiene un valor numérico de 1.
en el cual significa un ejemplo. Aquí podemos ver que la letra Aleph tiene un símbolo que se puede apreciar como si fuese un toro, ¿vale? Y después así, cada letra tiene un significado y tiene un valor numérico, ¿vale? Entonces está la Aleph como buey, la Bet como casa, la Lamet como la vara del buen pastor y demás, ¿vale? Entonces seguimos avanzando de este lado y vamos a poder darle la interpretación de lo que la palabra nos quiere confirmar, porque recordemos que la palabra dice 2 o 3 testigos dan veracidad de lo que se está diciendo. Entonces dice Bet, que viene siendo en el principio, viene siendo sobrefigura de lo que viene siendo la creación del creador, ¿ok? La casa del creador como el primogénito que nace en el Mashiach. Recordemos que en el libro de Yohanan hace referencia de la creación del creador creado a sí mismo, ¿ok? Por medio del espíritu invisible, que fue formada la palabra que viene siendo el Mashiach que nosotros conocemos, ¿no? Que es el Mesías. Para aquellas personas nuevas, entonces dice, la casa del primogénito de la creación, como la palabra, que fue ungido por medio de la bondad. Bueno, aquí podemos ver que la bondad, dentro de todo eso, se puede ver como el único bueno. Recordemos que la escritura le dice al rico, Rabí bueno, y obviamente el rico le hace esa expresión al Mesías, y el Mesías le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Qué quiere decir eso? Le estaba confirmando que el Mesías, Yahushua, es el mismo Yahweh. Entonces, siendo el mismo, le estaba revelando, pero le estaba diciendo, ok, ¿por qué tú me estás diciendo bueno? ¿Qué es lo que tú sabes? Entonces, al hacerle esa expresión de decirle, ¿por qué me llamas bueno? Él estaba confirmando que él era Yahweh hecho carne. Y recordemos que también en libros apócrifos y en toda la escritura se revela a sí mismo que Yahushua viene siendo Yahweh. Ahora, seguimos avanzando, que viene siendo la casa del primogénito de la palabra, que fue ungido con bondad, que viene siendo los 7 espíritus, por los 10 Shemaín. Después de los 10 Shemaín, como la imagen y semejanza del hombre, porque atravesó las moradas del primogénito de su palabra, Yahweh, que él es la palabra del buen pastor, porque se hizo a sí mismo hombre que extendió sus manos o su brazo delante de las naciones como el primero y el último. A imagen y semejanza, porque dice los Shemaín, porque el hombre descendió de los Shemaín, o sea, lo que viene siendo el universo, porque recordemos que Mem es agua, de los 10 Shemaín, a esta tierra, a lo que viene siendo las naciones. Nuevamente nos aparece la letra Bab, que Bab es unificar. ¿Por qué unificó el primero y el último? El Hijo del Hombre en manos alzadas en la tierra, siendo Yahweh como el primogénito justo delante de la humanidad, ¿ok? Que viene siendo la tierra. Entonces, ahí estamos confirmando lo que acabamos de decir. 2 o 3 testigos dan veracidad de lo que se está diciendo. Ahora, vamos a dar el tercer testigo, ¿vale? El tercer testigo viene siendo lo que es los números. Vamos a sumar los números. Viene siendo 2 más 200 más 1 más 300 más 10 más 400 más 2 más 200 más 1 más 1 más 30 más 5 más 10 más 40 más 1 más 400 más 5 más 300 más 40 más 10 más 40 más 6 más 1 más 400 más 5 más 1 más 200 más 90. Uy, permítame aquí. ¿Qué pasó aquí? Más 90, 260.
más 90. Ah, sí, así es. Bueno, nos da un valor numérico de 2701, ¿vale? 2701. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a poner lo que viene siendo su letra de cada valor numérico, ¿vale? Recordemos que la primera letra del alfabeto hebreo vale 1 y viene siendo la Aleph. Después viene el 0, que recordemos que el 0 viene siendo el universo, ¿ok? El universo, después viene siendo el 7, que recordemos que el 7 se representa con lo que viene siendo la Zayin, y el 2 representa lo que viene siendo la Bet. Entonces, vamos a confirmar nuevamente lo que la misma palabra nos está diciendo de forma literal en letra, en símbolo y en número. Bueno, entonces para confirmarlo, lo que está diciendo es que en el principio Yahweh atravesó los Shemaín y la tierra. Eso quiere decir que la palabra que viene siendo Yahweh como el Aleph atravesó el universo por medio de su palabra a esta morada, por decirlo así, que viene siendo esta morada, viene siendo la tierra. Entonces, si seguimos avanzando, recordemos que lo que vamos a hacer aquí es atar todas las cosas porque todo es uno. Recordemos que todo está fragmentado o todo está desfragmentado. Eso significa, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Recordemos que nuestro cuerpo tiene nuestra mano, pero nuestra mano está ligada juntamente con nuestro cuerpo. Eso quiere decir que aunque esté separado, la mano del cuerpo sigue estando unido, o sea, sigue siendo uno. Entonces, entendiendo este pequeño ejemplo, vamos a unir, vamos a atar lo que viene siendo los valores numéricos. Entonces, el valor numérico que nos da es 2 más 7 más 1. Y nos da un valor numérico de 10. Entonces, al darnos el valor numérico de 10, recordemos que viene siendo 0, que es el universo, y 1, que viene siendo Aleph. ¿Eso qué quiere decir? Que nos está confirmando que la palabra atravesó el universo para habitar o para llegar a la tierra. En el cual recordemos que en el libro de la ascensión de Isaías también representa y dice que el mismo Yahweh descendió de los 10 Shemaín y después descendió, después ascendió. Por eso la escritura dice, no es aquel que ha descendido, sino que el que descendió de los cielos. Porque al momento de descender de los cielos, nadie sabía que era Yahweh el mismo que estaba descendiendo. De hecho, nadie le reconoció. Y es algo súper interesante porque en la tierra nadie le había reconocido. Nadie reconoció que era el mismo Yahweh hasta que Kefá le dijo, tú eres Yahweh el Altísimo. Tú eres el Mashiach. Y le dice a Kefá, sobre esta declaración edificaré mi asamblea. Entonces, muy importante entender y comprenderlo. Entonces, les doy esta pequeña porción para que se les abra el apetito, para que empiecen a indagar un poquito más. Y más adelante estaremos compartiendo cuando sea el momento indicado, porque todo tiene su tiempo, en compartirles lo que viene siendo la carne y la sangre del Mesías. Por el momento es un pequeño aperitivo para abrir el apetito de la palabra. Y bueno, creo que los dejo. Los quiero dejar por último con una canción de un hermano que me gusta escuchar mucho, que se llama Koresh. Koresh es una excelente persona que particularmente yo les recomiendo que escuchen sus estudios. Y estoy esperando la interpretación de el libro de Yohanan, el libro apócrifo, porque yo, bueno, al menos yo lo veo de una manera diferente, pero quiero ver cómo lo está apreciando. Porque al menos en base a lo que he estudiado, al entender quiero saber cómo él interpreta porque yo sé que va a ser de gran edificación para mi vida.
Para aquellas personas que rechazan el libro apócrifo de Yohanan, pues realmente pues, se entiende porque la misma escritura dice que es para seres espirituales, para seres más elevados, en el cual el libro de Yohanan habla de cómo fue creado, cómo creó Yahweh todas las cosas espirituales. Entonces es entendible, pero por el momento, por eso mismo les comparto esta pequeña porción y espero que sea de gran bendición. Les mando un fuerte abrazo, les mando un fuerte saludo y los vamos a dejar con esta canción que se llama El Universo de Cores. Entonces, que tengan un bonito día, les mando un fuerte abrazo, les mando un fuerte saludo y esperamos en otro video para compartirles un pequeño aperitivo, ¿vale? Bendiciones. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. Génesis 1:1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En ese único versículo se encierra el por qué llamamos universo a lo que nos rodea. Pero han cubierto la verdad para que no la vea, con falsedad que enseñan desde la escuela, cortando sus alas, por eso es que no vuela. El sistema está podrido, huela. Su mente se encuentra encerrada en las tinieblas de afuera, por lo que esto no le suena. Su oído se ha bloqueado para no escuchar palabra buena, desechando todo lo que la escritura encierra. Lento ha sido el proceso, por eso es que el programa está tan impreso en su cerebro. El archivo está muy grueso, por eso aunque sea tan fluido y claro parece espeso, como la rana echada en agua calentada gradualmente hasta que está cocinada, sin haber hecho nada, puesto que pensaba que era un jacuzzi más nada. Es tiempo de quemar todo lo que el sistema le daba, todo lo que no sirve de nada. Habla la mente para que vada el trauma que Satan trama, causarle a la raza humana. Esta letra busca ser su alma más humana, romper el programa, completar el rompecabezas con esta pieza, poner a trabajar cabezas, deshacer enseñanzas necias llenando grietas para ver si te despiertas. Las masas se encuentran en ruinas, en tinieblas sumergidas, desordenadas y vacías, profecías siendo cumplidas, haciendo que las luces sean encendidas, revelando realidades escondidas que separan verdades de mentiras, con miras a separar las aguas como Moshe después de las plagas, los que van a la vida y los que van a las llamas, sin poder salir ya más, aún así no llamas a Yahweh jamás, estando separadas sus vidas de quien les dio sus almas, como las aguas de arriba de las aguas bajas, sosteniendo el firmamento todas las capas, así que no veo cómo inventas que te escapas a la luna o partes más largas, dando al mundo una corta y una larga, repitiendo una y otra vez la misma parla por la internet y la tele, buscando hipnotizarla, pero es cuestión de analizar la situación, viendo cada versión, notando cuál es la correcta, cuál es la invención, no se deje llevar por la entretención y ponga atención, así podrá notar un patrón, el patrón que controla esta dimensión de la realidad, hizo ficción y puso prohibición a todo aquel que haga mención de lo que no le dicen por televisión, para mantenerlo en esta prisión, lejos de la razón que lo engañe su corazón, atacándolo con emoción, imponiendo su posición, dando la ilusión de una opción, manejando su opinión, llevándolo a la perdición, preparándolo para una invasión, pero primero necesitaban la expansión de esta realidad, controlando la percepción que tiene usted de su habitación, haciendo una disminución de la importancia de su misión, de la real razón por la que está en esta estación, convirtiéndolo en una casualidad de la evolución, únicamente una explosión que hizo que la rotación de la Tierra tuviese una inclinación que deja 66.6 de elevación. Qué sospechoso ver este número en esta ecuación y en el montón que han inventado metiendo confusión, diciendo que el todo vino de la nada, siendo impulsado por una energía que simplemente ahí estaba, una explicación que demuestra nada. Me acuerdo cuando el cerebro se usaba la matemática en vez de teorías, en teorías basadas, carreras cementadas, empavadas con la escritura, son quebradas para sembrar la semilla en las ranuras formadas, ver crecer las ramas al ver el sol subir tras las montañas, opacando las demás luminarias, creaciones que dicen que no son más que accidentes que pasaron millones de años atrás, confiando en patrañas, ya que si el tiempo se cuenta según cada vuelta, queda lo que hoy llaman planeta, entonces ¿cómo inventa un periodo antes de que la Tierra existiera? Lo cual si yo le creyera es solo una piedra que no importa, puesto que simplemente es una entre otras, tan diminuta que desde el espacio ni se nota, es tan absurdo como el burdo sistema controla el burgo, diciendo que vamos sin rumbo a una velocidad de 30 kilómetros por segundo, mientras rotamos a 1670 por hora, la fuerza centrífuga al parecer no funciona
si menciona la gravedad no le puedo tomar con seriedad. No es cierto que esa es la fuerza más débil de esta realidad. En realidad yo veo que la luna llena toda la circunferencia del sol que la gobierna. Me suena que hay algo que mantienen bajo cubierta, como cada eclipse total pone el sol cubierta. Con tanta diferencia en la distancia, qué coincidencia como es tan perfecta. Si usted se siente y lo piensa no tiene tanto sentido como lo piensa, si es que tiene sapiencia. Así que al hacer uso de la inteligencia para que discierna verdadera ciencia y así tenga conciencia. Si la luna es una esfera, como refleja luz de esa manera, tendría que tener concavidad a menos de que tenga luz como propiedad. Si no, como brilla cuando el sol salió con majestad. Si es puro polvo y no hay atmósfera, como resplandece cual luciérnaga. Aquí hay algo que no me calza. Si cada estrella está a diferente distancia, como lucen todas iguales cuando uno los ojos alza en sus respectivos lugares. Con cada edad que pasa, cada constelación es la misma. ¿Qué es lo que pasa? Si es cierto, los nazis se volvieron la NASA. En la ONU algo saben, ya que su logo es la tierra plana con 33 rejas rodeada. Lo dicen todos sin decirle nada. Es como que se lo ponen a uno en la cara. Mientras el mundo no entiende nada, el gobierno le hace una jugada, llevando a cabo una operación llamada la pecera Fishbowl, en inglés Dominique, la primera en la Antártica, buscando tácticas para quebrar la frontera del soberano que hizo todo lo que existiera, por lo cual hoy prohíben ni cerca siquiera, para no descubrir lo que fue creado para que uno viviera, encerrándolo en una esfera. Cuando quiebren los pilares se encenderá la hoguera y la caída van a sentir. Como animales algunos van a consentir con lo que el gobierno les va a pedir. Como seres marinos se van a hundir, otros volarán viendo dónde ir, el tiempo se los va a impedir. Como bestias salvajes pelearán hasta morir. Los domesticados al falso mesías van a huir, siendo masticados por la bestia que los va a exprimir. Momento en el que llegará lo que se ve venir. La cosecha pasará y el mundo va a sufrir. La historia llegará a su fin. Then eternity shall begin. Everyone will see the king, finally receiving understanding. Those who were deceiving in the flames burning. The kingdom of Yahweh shall have no ending. The fulfillment is impending.